Hola, hola. Ya pueden Buenas tardes, compartir la ingeniera. pantalla. Hola, ¿cómo están, chicas? Pueden compartir la pantalla, el grupo que toca exponer. Ya pueden empezar, chicos. Ya. eh, buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 12 y vamos a exponer un poco lo que es los motores a corriente alterna. Ya, los integrantes de este grupo somos yo, José Soto Carlos Alberto, Bedia Jacome David Federico, Vela Luis Miguel, Villagómez Montesino Leonardo y Zavala Sánchez Felicia. Eh, Antes de entrar de lleno a lo que son los motores a corriente alterna, vamos a conocer un poco qué es un motor eléctrico y un poco de su historia. ¿Ya? Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias. Transforman la energía eléctrica en energía mecánica de rotación en un eje. Cuando nosotros vemos una heladera, una batidora, una lavadora, etcétera, eh, siempre vemos y pensamos que funciona gracias a un motor. Este motor es lo que lo hace funcionar, muchas veces girar. Ya sabemos que existen motores de combustión como en los automóviles y estos motores eléctricos que son los más utilizados. Desde las bombas que funcionan para nuestra agua potable, hasta elevadores hidráulicos, grúas y hasta en los, en las fábricas termoeléctricas se usan estos tipos de motores eléctricos, ya sea para enfriar esos reactores o para mover cargas muy pesadas. Tiene múltiples ventajas, entre los que caben citar su economía, su limpieza, comodidad y seguridad de funcionamiento. Su funcionamiento se basa en las fuerzas de atracción y repulsión establecidas entre un imán y un hilo conductor, que sería la bobina, donde hacemos circular una corriente eléctrica. Solo sería necesario una bobina, un imán y una pila para poder hacer funcionar un motor eléctrico, para tener un motor eléctrico. El motor eléctrico ha reemplazado en gran parte a muchas fuentes de energía, tanto en la industria como en el transporte, las minas, el comercio o el hogar. Estos tipos de motores también reciben el nombre de motor electromagnético, gracias a que eh, se mueve a través de las fuerzas magnéticas. Otra aplicación de los motores están en las bombas, en los compresores, en los ventiladores, en los engranajes, en las poleas. Todo esto, estas maquinarias funcionan por el principio de los motores. Antes de continuar, necesitamos igual tener un conocimiento de qué es el magnetismo y cómo influye en los motores eléctricos. Todo empezó gracias al científico Hans Christian Ørsted, que comprobó que colocando un cable alrededor o cerca de una brújula, si hacía pasar una corriente por el cable, la aguja de la brújula que está unida a un imán giratorio se movía. Lo que hacía el cable cuando le atravesaba una corriente eléctrica era mover el imán de la brújula que estaba dentro de la espira. Una corriente eléctrica es la que producía el movimiento.
De esta forma se demostró que había una relación entre la electricidad y el magnetismo. ¿Ya? Es importante tener conocimientos básicos de magnetismo para entender el funcionamiento de las máquinas eléctricas. Es lo que vamos a ver nosotros un poco. Ahora, bueno, ¿cómo funciona el motor eléctrico? Tanto los motores de corriente continua como los motores de corriente alterna funcionan por inducción electromagnética, o lo que es lo mismo, un campo magnético induce o produce una fuerza rotatoria por un conductor que lleva corriente eléctrica. También es importante conocer las partes de un motor, en este caso un motor eléctrico. Lo que recubre todo el motor se llama la carcasa principal. Dentro de ella se encuentran las cajas de terminales, que es lo que pueden observar acá, donde se conecta a la corriente eléctrica de nuestros hogares. Un ventilador, una cubierta protectora. Cabe resaltar que el ventilador es muy importante para el motor eléctrico. ¿Por qué? Porque él mete el aire del ambiente al, al bobinado que está dentro del motor para que éste no se caliente tanto. Recordemos que un motor gira a gran velocidad y eso hace que se caliente. Ahora, si la ventilación no es buena o el ventilador falla, estos motores tienden a fundirse, ¿ya? El bobinado eh, se funde, el metal, el cobre, llega a fundirse y eso hace que el motor se destruya. Es por eso que hay que igual saber, saber qué clase de motor comprar al momento de querer usar o trabajar. También tenemos lo principal del motor, que sería el estator. El estator es fijo, que es lo que cubre el rotor. Y el rotor sería donde está incrustado el eje, que sería el que produce el movimiento de los motores. ¿Ya? Rotor, estator, eje. Y estos dos funcionan por el principio del magnetismo. Ambos campos magnéticos chocan y hacen que se muevan uno del otro. En este caso, el eje con el rotor sería el campo giratorio y el estator sería el campo magnético fijo. ¿Ya? Como lo dijo Ørsted, al introducir una corriente eléctrica, hace que estos campos magnéticos se repelan y se atraigan de tal manera que uno de ellos gire. Y ese movimiento de rotación es lo que hace que el motor bueno, que se genere la energía mecánica. Aquí podemos ver lo que es el rotor, perdón, el estator de un motor, que son, es un cable demasiado largo, enrollado, de tal forma que produzca esta figura, ¿ya? Tipo cilíndrica. Esto produce un campo magnético. Es aquí donde se conectan las fases de, bueno, de un motor trifásico, las tres fases de la corriente. Esto de acá sería el estator, ¿ya? Perdón, el rotor. El rotor es el que se mantiene fijo, ¿ya? Pero en su propio eje y que se mueve, que va girando. Al, al producirse una corriente eléctrica, ambos campos magnéticos chocan y se atraen y se repelen y de esa forma produce la energía mecánica. Los motores de corriente alterna. El principio de funcionamiento de estos motores se basa en el campo magnético que crea una corriente alterna trifásica, ya descubierto por Nikola Tesla y, y el descubrimiento igual de las corrientes inducidas por Faraday. Lo que vemos acá es un motor trifásico, que es el más común de estos tipos de motores, en el que se conectan de tal forma que la corriente eh, va en estos sentidos, la fase A, fase B y fase C. ¿Ya? Mm, bueno, ahora, clasificación. Los motores
Lo que vamos a ver más adelante es, en su clasificación, van a ser motores según su velocidad de giro, motores según el número de fases de alimentación y motores según el tipo de rotor. Según la velocidad de giro, tenemos los motores síncrono y asíncrono. Según su número de fases de alimentación, aquí hay un error, son monofásicos, bifásicos y trifásicos. Y según el tipo de rotor, son los motores con anillo rozante, motores con colector y motores con jaula de ardilla. Cabe resaltar que los motores con jaula de ardilla son los más utilizados para en la industria y en diferentes cosas que se las puede utilizar el motor. Después están los motores según su velocidad de giro, que mi compañero Dave Federico va a continuar. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañero. Yo les voy a explicar sobre los motores según su velocidad de giro. Siguiente, por favor. Para entender cómo varía la constitución de un motor, consideremos que todos tienen un rotor físico visible y un campo magnético rotatorio. Según la interacción entre el rotor y el campo magnético, los motores pueden clasificarse en dos categorías generales. En este caso, yo les voy a explicar sobre el motor síncrono y asíncrono. El motor síncrono. El motor síncrono o sincrónico es una máquina sincronizada que transforma la energía eléctrica en un sistema de corriente alterna en energía mecánica. Siguiente, por favor. Los principios físicos y el funcionamiento. En el funcionamiento de los generadores síncronos se basa en el principio de hacer girar una espira dentro de un campo magnético para que se induzca en aquella una fuerza automotriz. Siguiente, por favor. Las aplicaciones. Los motores síncronos son cada vez más el motor más preferido para las aplicaciones de alta potencia con cargas pesadas. Esto se debe a su capacidad de reducir los costos derivados del consumo eléctrico y mejorar los rendimientos mediante la corrección del factor de potencia en la alimentación del motor. Ahora, estos motores, ¿dónde los encontramos? Mayormente estos motores se los utilizan en las empresas, es decir, en los talleres. Un ejemplo, el torno. Siguiente, por favor. Ventajas y desventajas de estos motores síncronos. Pueden ayudar a reducir los costos de energía, mantienen la velocidad constante tanto en las situaciones de sobrecarga como durante momentos de oscilaciones de la tensión. Pueden actuar en un amplio rango de velocidad, manteniendo la estabilidad independiente de la variación de la carga. Y su desventaja es que el alto par de arranque y la baja corriente de arranque, ese sería su desventaja, ¿no? ¿Qué significa, digamos? Significa que hay baja tensión de potencia y un posible riesgo de sobrecarga. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que son los motores asíncronos. Los motores asíncronos o de inducción son motores de corriente alterna en los que la corriente eléctrica que se necesita para producir la torsión de un rotor es inducida por inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator. Estos motores son mayormente conocidos como asíncronos, pero en las industrias lo conocen como de inducción. Siguiente, por favor. Principios físicos y funcionamiento. Los asíncronos son motores de corriente alterna, en los que la corriente eléctrica se provoca por inducción electromagnética del campo magnético de las bobinas del estator, con el fin de producir una torsión del rotor.
Por lo tanto, no necesita una conmutación mecánica como en el caso de los motores síncronos. Siguiente, por favor. Aplicaciones. La función principal de los motores asíncronos o de inducción es la de generar energía mecánica a partir de energía eléctrica, ¿no? Estos motores suelen ser empleados en electrodomésticos. Un ejemplo, las licuadoras, las lavadoras, hay un bollo, ¿no? Siguiente, por favor. Las ventajas y desventajas. La ventaja es que su estator produce una velocidad electromagnética mayor que la eficiente, digamos, y es fiable. No provocan ruido, son silenciosos. Es la mejor opción si buscan que genere poco ruido y vibraciones, ¿no? Es de bajo costo, emisiones de gases, contaminación a la atmósfera no emite. Desventajas, densidad de potencia muy baja, mayor riesgo de sobrecarga y bajo par de arranque. Siguiente, por favor. Ya, gracias. Buenas tardes, ingeniero. Continuando con el tema. Yo voy a exponer acerca de en función de los motores de corriente alterna en función del número de fases de alimentación. Y los motores eléctricos nos permiten obtener energía mecánica de manera más simple y eficiente. Y en función a la fase de alimentación tenemos el monofásico, el bifásico y el trifásico. Y tenemos dos grandes grupos. Y definición del motor monofásico. Un motor monofásico es una máquina rotativa alimentada eléctricamente capaz de transformar y convertir energía eléctrica en mecánica. Su funcionamiento, como podemos ver en la imagen, funciona a través de una fuente de una potencia mecánica, de una fuente de potencia monofásica. En el cableado podemos encontrar dos tipos de cables. El caliente, que significa cable, es el cable que lleva desde el interruptor hasta el equipo. Eso significa el cable caliente. Y otro tenemos que es el que lleva, el cable caliente es el cable que lleva toda la electricidad desde el panel de interruptor a la fuente de luz. Y el otro es el neutro. Posee una potencia hasta 3 kilowatts y los voltajes de alimentación varían dependiendo al tono o a los sonidos de los motores. Y dispone únicamente de una tensión alterna. El circuito funciona con 2 hilos y la corriente que circula por ellos es siempre la misma. Siguiente, por favor. Las características. Y bueno, en las partes tenemos, como mi compañero ya mencionaba, que son, bueno, entre las principales partes tenemos que es el rotor, el estator y también la carcasa. Bueno, el rotor viene siendo el cerebro del equipo, y también tenemos el escudo y se ocupa de generar el soporte fijo para el rotor. La carcasa es el componente que protege las partes internas del motor, dependiendo al daño o perturbación que provoquen en el exterior. Y la clasificación. El motor monofásico se clasifica en motor debido al monofásico de colector. Tenemos otro de motor de inducción. Y el de colector lo podemos encontrar en el mercado de dos maneras. Los llamados
universales y los de refusión. Y la de base, el trabajo principal, y la otra auxiliar de arranque. Ambas se encuentran separadas del estator. Y como la última, la monofásica de inducción, son aquellos que trabajan por impulsión eléctrica. Y sus aplicaciones, también mi compañero ya lo mencionó, pero lo voy a recalcar, es muy amplio, de motor eléctrico, extremadamente amplio, abarcando muchos diversos ámbitos, tales como accionamiento de máquinas, herramientas, podrían ser en habitacionales, hospitalarios, comerciales, pequeñas fábricas, y podemos destacar de ahí como los taladros, máquinas de aire acondicionado, sistemas de apertura, cierre de puertas de parking, y motobombas, pulidoras. Y también estos motores son de pequeña potencia fraccionaria, mayormente de 1/4 HP, y de 1/2, de 3/4 hasta 1 HP. Las ventajas y desventajas. ¿Puedes pasar, por favor? A la siguiente. Bueno, como ventajas tenemos, puede fabricarse para variedades velocidades, posee un gran par de arranque, y como desventaja podemos ver, necesita mucho mantenimiento y provoca perturbaciones ruidosas. La siguiente página, por favor. Continuando, sería el motor trifásico. Tiene la misma definición que el motor monofásico, energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Y algunos de los motores eléctricos son reversibles, pueden transformar energía mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores. Y estos motores son de gran potencia, pero en el monofásico también se puede encontrar hasta 10 kilowatts. Y bueno, el principio de funcionamiento funcionan a través de una potencia trifásica. Ahí, como se puede ver, de 3 colores en la imagen, y son impulsados por 3 corrientes alternas de la misma frecuencia, las cuales alcanzan sus valores máximos de forma alternada. Poseen una potencia hasta 300 kilowatts y velocidades de 900 a 3600 revoluciones por minuto. Siguiente, por favor. Entre las características tenemos su clasificación por su velocidad. También mi compañero ya lo mencionó en los síncronos y asíncronos. Por su velocidad de giro, los motores de corriente alterna se clasifican en síncronos y asíncronos. En los motores asíncronos, la velocidad del campo magnético giratorio producido es por el estator, es mayor que la velocidad del giro del rotor. Siguiente, por favor. Las aplicaciones. El motor trifásico es muy extendido en los usos destinados a instalaciones industriales o comerciales. La potencia de un motor trifásico varía en función de uso y se fabrica en un rango muy grande de potencias, medidas en kilovatios o caballos de vapor. Generalmente están destinados al accionamiento de máquinas como bombas, montacargas, grúas, elevadores, como se puede ver en la imagen. Y bueno, vamos a tocar el uso de bombas centrífugas, su aplicación. Las plantas de agua generalmente en los procesos de desalinización se separan los minerales y sales disueltas del agua. Y también se lo usa en la industria minera, en las
plantas petroquímicas y también en la distribución de agua potable y residual. Y en los elevadores lo podemos ver, las industrias utilizan para elevar objetos con carga pesada con el fin de aumentar la productividad en las empresas. Y también ¿puedes volver atrás, por favor? Y no puedo ver la pantalla, estás compartiendo. Bueno, las grúas, me faltan las grúas. Las grúas industriales se utilizan en aquellas labores que implican para transportar materiales de elementos pesados. Siguiente, por favor. Bueno, ahí podemos ver de recolector los generadores de corriente. Los generadores y los alternadores. Bueno, los generadores de corriente se usan para para producir electricidad y poder usarla en un hogar o en la industria de diferentes negocios como una fuente de energía eléctrica alternativa. Y los alternadores generalmente se utilizan en la minería, operaciones de petróleo y gas. Siguiente, por favor. Bueno, como último tenemos las desventajas y las ventajas. Tienen un gran par de arranque, tiene bajo mantenimiento y también son de menor tamaño, bajo el consumo en picos de arranque, y como desventajas tenemos altas corrientes de arranque que causan caídas de tensión. Y otro es la máquina accionada sufre sacudidas mecánicas y reduce también, como desventaja, reduce la vida útil de los devanados del motor. Eso sería todo. Bien. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Leonardo Villagómez y yo voy a hablar sobre los motores según el tipo de rotor, el motor de anillos rozantes y el motor de jaula de ardilla. Primeramente, los motores con anillos rozantes. Este tipo de motores tienen una construcción modular y disponen de una amplia gama de accesorios, entre los cuales los dos más importantes son el bobinado y los anillos rozantes. Para entender mejor el funcionamiento de este motor, vamos a ver qué es el bobinado y qué son los anillos rozantes y para qué funciona cada uno. Siguiente, por favor. Primeramente, el bobinado es un arrollamiento de cables que se encuentra en la parte del estator, cuya función es crear los campos magnéticos para generar la velocidad rotatoria en unidades de RPM. Y segundamente tenemos los anillos rozantes. Estos anillos rozantes lo que hacen es satisfacer la transferencia de tensión, ya sea baja, media o alta tensión. Estos anillos rozantes tienen una parte fija y una parte móvil. La parte móvil es la cual genera el otro campo magnético, que también está en unidades de RPM. Siguiente, por favor. El principio de funcionamiento de este motor, comparado con el de otros motores, viene siendo más sencillo, ya que el principio se basa en las escobillas que tiene, ya que estas escobillas están hechas de carbón o grafito, y lo que hacen es conectar el circuito para que el sistema comience a funcionar. Es decir, una vez que las escobillas se mueven, conectan el circuito y el rotor comienza a realizar el giro. Siguiente, por favor. En cuanto a las aplicaciones de este tipo de motor con rotor de anillos rozantes, podemos ver que es usado en máquinas de arranque de carga, grúas, ascensores, montacargas, entre muchos otros. En conclusión, en cuanto a las aplicaciones, podemos decir que se aplican cuando queremos aplicar a actividades que requieren una elevada carga de inercia, es decir, cuando queremos levantar cosas demasiado pesadas. ¿Esto por qué?
porque este tipo de motor realiza un alto par torsional, es decir, genera bastante fuerza y no requiere mucho tiempo para el arranque, el cual es el caso de un ascensor. Se requiere este tipo de motor, o se usa más bien este tipo de motor, porque genera una elevada carga de inercia y porque el arranque tiene que ser casi inmediato. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a las ventajas y desventajas de este tipo de motor, podemos ver las siguientes. En cuanto a las ventajas, aumenta la vida útil de las escobillas, su mantenimiento comparado con la magnitud de las acciones que realiza es pequeño, no es tan frecuente, y como tercera ventaja es que no es necesario que siempre se cambien las escobillas, sino solamente cuando están desgastadas. Otro punto a favor de este tipo de motor en cuanto a las ventajas es que el mantenimiento se hace acorde a las escobillas, es decir, recién se lo va a cambiar las escobillas cuando estén desgastadas. El cuarto punto, la cuarta ventaja, es que se puede evitar que se acumule el polvo de las escobillas a través de un mantenimiento manual. Esto puede hacer que se alargue la vida útil del motor y evitar comprometer los procesos que se lleven a cabo en función a ese motor. En cuanto a las desventajas, las desventajas vendrían siendo más desde un aspecto económico, ya que si bien este tipo de motor no requiere un mantenimiento muy frecuente, el costo del mantenimiento viene siendo demasiado elevado a comparación de otros motores como el de jaula de ardilla, por ejemplo, que es el que enseguida vamos a hablar. Siguiente, por favor. Ahora bien, este tipo de motor de jaula de ardilla se llama así porque el rotor que tiene se asemeja o se parece bastante al de una jaula de ardilla. Este rotor es un cilindro que tiene láminas de acero, que es altamente conductor y está incrustado con partes de aluminio o cobre en su superficie. Ahora, lo interesante de este tipo de motor de jaula de ardilla es su principio de funcionamiento. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a su principio de funcionamiento, se basa en lo siguiente. Se le suministra una corriente trifásica al bobinado del estator. Esto establece una rotación de campo magnético giratorio en el espacio, es decir, se genera un campo magnético giratorio en la parte del estator. Este mismo campo magnético, llamémosle campo magnético principal, lo que hace es generar otro campo magnético, pero esta vez en las barras que se encuentran en la jaula de ardilla, las cuales comienzan a adquirir su propio campo magnético. Ahora, producto de la interacción entre estos dos campos magnéticos, es que el campo magnético principal deja de circular, deja de generarse, y se produce un nuevo campo magnético, esta vez en el mismo sentido de los dos. Ambos tienen el mismo sentido. Siguiente, por favor. Entonces, como decía, la corriente del rotor cae a cero, es decir, ya no hay más relación de movimiento entre el campo magnético rotativo del rotor y de las barras. Entonces se genera un nuevo campo magnético cuya característica es que se ejecuta cuando existe la corriente alterna. Entonces, para que exista este nuevo campo magnético, lo que es necesario es que la velocidad de giro del rotor sea superior a la velocidad de giro del campo magnético producido por las barras de la jaula de ardilla. Entonces, es en ese momento cuando se genera ese nuevo campo magnético donde comienza a funcionar el sistema de este tipo de motores. Siguiente, por favor. Y ahora, en cuanto a las aplicaciones de este tipo de motor, podemos saber que tiene una aplicación más industrial. Esto debido a que una de las ventajas que tiene, o una de las características, mejor dicho, de este tipo de motor, es que puede trabajar a una velocidad constante. Bien, entonces este tipo de motor se usa comúnmente en bombas centrífugas, como mencioné, en aplicaciones industriales, como por ejemplo cintas transportadoras o transportadores helicoidales, grandes sopladores y ventiladores, herramientas mecánicas y una herramienta o una máquina herramienta que seguramente muchos aquí conocemos, que es el torno, trabajan con este tipo de motor de jaula de ardilla. Cabe decir que es el de uso más común debido a su uso práctico en las industrias. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora yendo con las ventajas y desventajas de este tipo de motor, tenemos la siguiente.
Este tipo de motor de jaula de ardilla tiene bajo costo, requiere menor mantenimiento ya que dentro de su estructura no tenemos anillos colectores ni tampoco cepillos, los cuales son muy fáciles de desgastarse. Otra ventaja es que tiene una buena regulación de velocidad, es decir, son capaces, como ya lo mencioné, de mantener una velocidad constante, lo cual puede ser bastante beneficioso, depende de la actividad a la que se la quiera aplicar. En cuanto a las desventajas, tenemos las siguientes. Este tipo de motor consume mucha energía en el arranque. Como lo expliqué en el principio de funcionamiento, tiene un principio de funcionamiento un poco más complejo que otros tipos de motores, por lo tanto, lo que hace es que consume mucha más energía en el arranque. También tiene una corriente alta y un par de arranque bajo. Bueno, eso sería mi parte. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Zavala. Buenas tardes, ingeniera. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la aplicación de motores al PLC. Arranque de un motor con un PLC. Una aplicación práctica y de mediana complejidad es el control de arranque y paro de un motor de corriente alterna. Antes de realizar el programa en un PLC, primero vamos a entender el alambrado del circuito de control. El siguiente diagrama tipo americano ilustra cómo se puede conectar un botón pulsador normalmente de arranque y paro para controlar un motor trifásico de corriente alterna. En este ejemplo, la bobina del contactor está cableada en serie con un botón de arranque momentáneo. En este ejemplo, la bobina del contactor está cableada en serie con un botón de arranque momentáneo normalmente abierto y un botón de paro normalmente cerrado y un contacto de protección proveniente del relé de sobrecarga normalmente cerrado. Del diagrama se puede observar que al presionar el botón de arranque se cierra el circuito para energizar la bobina del contactor del motor de arranque. Esto genera el cierre de los contactos asociados al contactor. Cuando se suelta el botón, la corriente continúa fluyendo a través del botón de paro y el contacto, por lo tanto la bobina del contactor permanece activada. El motor funcionará hasta que se presione el botón de paro, a menos que se abra el contacto de relé de sobrecarga. Cuando se presiona el botón de paro, se interrumpe la ruta para el flujo de corriente, abriendo los contactos y por lo tanto el motor se detiene. Así es como funciona el circuito de control. Aplicación de control de motores con un PLC. Esta aplicación de control, arranque y paro de un motor también se puede lograr con un PLC. En el siguiente ejemplo, un botón de arranque normalmente abierto está conectado a la entrada digital y un botón de paro está conectado a la segunda entrada y un contacto de relé de sobrecarga normalmente cerrado está conectado a la tercera entrada. Estas entradas se utilizan para controlar los contactos en una línea lógica de escalera programada en el PLC. Siguiente. Operación del programa en el PLC. Cuando se presiona el botón de arranque, la CPU del PLC recibe un 1 lógico de la entrada. Esto hace que el contacto se cierre. Ahora las tres entradas cuentan con un 1 lógico, por lo tanto, envía un 1 lógico a la salida. El contactor del motor está energizado y el motor arranca. El bit de estado de salida ahora es 1. En el siguiente ciclo, el contacto abierto se cierra y la salida permanecerá encendida incluso si se suelta el botón de arranque. Cuando se presiona el botón de paro, la entrada se apaga y el contacto se abre. La bobina de salida también se apaga y se... Pantalla, chicos. No se olviden poner su nombre y su registro. Siguiente.
Luces e indicadores de marcha y parada. La aplicación se puede ampliar fácilmente para incluir luces e indicadores para condiciones de arranque y paro. En este ejemplo, una luz indicadora run está conectada a la salida de Q0 y una luz indicadora de stop está conectada a la salida de Q.2. Lógica de escalera. La lógica de escalera para esta aplicación incluye un contacto normalmente abierto conectado en el peldaño 2 a la salida y el contacto normalmente cerrado conectado en el peldaño 3 a la salida. Cuando la salida está apagada, el contacto normalmente abierto está abierto y el indicador run apagado. Al mismo tiempo, el contacto normalmente cerrado tiene continuidad lógica y el indicador stop esta se encuentra también encendido. Siguiente. Agregando un interruptor de límite. La aplicación se puede ampliar aún más agregando un interruptor de límite. El interruptor de límite podría usarse en esta aplicación para una variedad de funciones. Por ejemplo, el interruptor de límite podría usarse para detener el motor o evitar que el motor arranque. En este ejemplo, el interruptor de límite está asociado con una puerta de acceso al motor y el interruptor de límite está conectado a la entrada y controla un contacto normalmente abierto en el programa. Si la puerta de acceso está abierta, el interruptor de límite estará abierto y el contacto normalmente abierto también estaría abierto. Esto evita que el motor arranque. Cuando la puerta de acceso está cerrada, el interruptor de límite está cerrado y el contacto normalmente abierto también está cerrado. Esto permite que el motor arranque cuando se presiona el botón de inicio. Siguiente. Mayor expansión de un programa PLC. El programa del PLC puede ampliarse para acomodar una amplia variedad de aplicaciones comerciales e industriales. Se pueden agregar botones de arranque, paro, interruptores, selectores, luces, indicadores y torretas de señalización. Se pueden agregar arrancadores de motor, interruptores de límite de sobrerecorrido, junto con interruptores de proximidad para detectar la posición de un objeto. Se pueden agregar varios tipos de relé para ampliar la variedad de dispositivos que se controlan. Según sean necesarios los módulos de aplicación, se pueden añadir a un aumento adicional de la capacidad. Eso sería todo, ingeniera. Gracias. A ver, chicos, voy a criticar lo último porque la verdad que felicidad no es de lo que he explicado, usted no ha entendido nada. Uno, si usted quería hacer una aplicación de los motores a un PLC, era mejor que lo explique tal vez utilizando uno de los programas que hemos, el AC Soft que es para PLC, y ahí tal vez hubiera explicado de mejor manera, porque aquí ha leído lo que está ahí y nosotros no sabemos ni por dónde ha empezado ni por dónde ha terminado, antes de seguir. ¿Hay preguntas para el grupo? Buenas tardes, ingeniera. Voy a preguntar yo. Claro. ¿Cuál es la diferencia del motor síncrono y el motor asíncrono? Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañero. Yo voy a responder esa pregunta. El motor síncrono, el campo magnético y el rotor tienen la misma velocidad de giro. Y el motor asíncrono, el rotor gira levemente más despacio que el campo magnético. Esa sería la diferencia. Ok, ¿quién más? Gracias, ingeniera. Yo tengo una pregunta, ingeniera. Ya.
Quería saber qué tipo de motor se utiliza para una máquina herramienta, como el torno, por ejemplo. ¿Qué tipo de motor sería recomendable? Ya, yo le respondo, ingeniera. Bueno, respondiendo a la pregunta del compañero, para un torno lo más recomendable y lo que se debería usar por temas económicos y demás, debería ser un motor con rotor de jaula de ardilla, ya que puede mantener una velocidad constante y además que como es una máquina que se usa mucho, este tipo de rotor requiere un bajo mantenimiento. Este tipo de motores, chicos, Leonardo, ¿son monofásicos, trifásicos o bifásicos? El motor de jaula de ardilla es de inducción trifásica, ingeniera. Ok, bien. Ingeniera, ¿puedo un poco implementar, ¿no? Claro que sí. Los motores, digamos, para los tornos son mayormente trifásicas, ¿no? Y mayormente en los tipos donde encajan estos motores son los síncronos. Así es. ¿Quién más, chicos? ¿De qué depende para elegir un motor de corriente alterna, chicos? ¿De qué depende de que yo? Depende a lo que uno vaya a ocupar, ingeniera, digamos que para lo que usted, digamos, necesite, ¿no? Según sus necesidades de usted. Claro, pero ¿qué características yo debo tomar en cuenta para elegir? Pues, ingeniera, por ejemplo, ingeniera, digamos, si usted, digamos, en su casa va a querer va a tener instalación monofásica, en este caso tendría que ser un motor asíncrono, puede ser de diferente tipo, el de jaula de ardilla, que son los comunes, o eso, ¿no? Depende de la instalación eléctrica, ingeniera, porque hay monofásico, bifásico y trifásico. Los que más se ocupan son los monofásicos, pues por lo que son baratos. Sí, aportando un poco, lo que generalmente se utilizan para todo este tipo de instalaciones, ya sea grúas, ascensores, elevadores, cangilones, bandas, etcétera, son los motores a corriente alterna, porque son los que mayor se adaptan a este tipo de funcionamiento o esfuerzo que requieren. En cambio, los de corriente continua son más que todo para otras cosas no tan pesadas. Por ejemplo, elevar cargas de toneladas, esas grúas que elevan toneladas de peso, siempre tiene que ser con un motor a corriente alterna. Y obviamente tiene que ser de 3 fases, o sea, trifásico. Bueno, entonces hay que ver eso, pues, ¿no? Las características. Especialmente, chicos, ustedes saben que en las casas nosotros tenemos corriente monofásica, pues, ¿no? No vamos a poder. Pero, ¿qué características? Yo me tengo que fijar la corriente, de cuántos voltios necesito, tengo que fijarme la estructura del tipo de motor que voy a usar. También tengo que fijarme que sean de fácil mantenimiento, pues no voy a buscar un motor caro, un motor que no se puede hacer mantenimiento y ahí la vida útil también va disminuyendo, pues, ¿no? A eso me refería. Ya, ¿algo más, chicos? Parece que se han ido a hacer viernes. Ya, gracias, chicos, por la exposición. El siguiente grupo, Gracias, por ingeniera. favor. Ahorita, ingeniera, comparto. Bueno, muy buenas tardes, ingeniera, muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo 13 y vamos a hablarle un poco sobre qué son los motores paso a paso. Los integrantes del grupo son Vanessa Aguilar, Luis Aramayo, Carlos Ayala,
mi persona Raúl Bauer, la compañera Maura Eugenia Benavides y el compañero Carlos Cáceres. Bueno, yo voy a comenzar la exposición explicándoles un poco y dándoles una definición de qué es el motor paso a paso. Este motor es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de pulsos eléctricos en desplazamientos angulares. ¿Y por qué es un dispositivo electromecánico? Porque está formado por una parte eléctrica, que es la del estator con su bobina, y una parte mecánica, que es la del rotor, que es el que permite los movimientos angulares, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados, paso o medio paso, todo esto dependiendo de las entradas de control, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora unas pequeñas características del motor paso a paso. Como primera, podemos decir que este es un motor muy preciso y que se mueve en un ángulo definido y que tiene una velocidad relativamente alta, ¿no? Y bueno, comparándolo con el motor CC o motor de corriente continua que fue explicado por nuestros compañeros en la anterior exposición, el motor paso a paso no gira libremente por sí mismo y tiene otra característica adicional que es la que tiene un torque de tensión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también se puede decir que existen, para definir el tipo de motor, se tiene que ver según la forma como están construidos y el número de fases necesarias para aumentar las bobinas. Y en los motores de paso a paso existen dos categorías principales, que son la de imán permanente y la de reluctancia variable. Y hay una combinación de estas dos que nos lleva a una tercera, que es una llamada híbridos, que más adelante se las explicaremos más a detalle. Bueno, y como una característica más de los motores paso a paso, es que estos motores los podemos mover un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. ¿Y qué nos quiere decir esto? Bueno, que los movimientos que apliquemos, los pulsos que apliquemos a las entradas, vamos a poder moverlas en el rotor de este mismo motor, y estos pasos se pueden variar entre 90 grados y un movimiento de 1,8 grados que se puede decir que es muy preciso. Bueno, ahora les voy a pasar a explicar un poco sobre el mantenimiento de los motores paso a paso. Si bien estuve investigando, se hacen cada 3 meses, pero también no es necesario cada 3 meses. También se puede hacer cuando veamos que el motor está empezando a atascarse, ¿no? Ya sea por el óxido o por otros inconvenientes por polo, pero todo esto depende del fabricante. Pero algunas recomendaciones que se puede dar para este mantenimiento es el de revisar el estado y lubricar los casquillos o el rodamiento del eje del motor. También el de comprobar la alineación y asegurarse que esté bien el amarre del motor y reapretar las fijaciones, ¿no? También el de comprobar y asegurar que los conectores eléctricos, comprobar y asegurarse de que todos los conectores eléctricos de alimentación estén fijos y que los cables y las fijaciones no estén enredadas por el mismo movimiento del motor, ¿no? Que no estén atascados. También está el de comprobar el aislamiento de los cables, los conectores, las terminales del controlador del motor, así como también comprobar que las tomas a tierra tengan un punto de instalación correcto. Y por último está el de limpiar la carcasa del motor, y así también como limpiar el cuadro y que estos dos tengan una buena refrigeración. Eso sería todo por mi parte. Le cedo la palabra a mi compañero Carlos. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Carlos Junior Ayala y yo le voy a hablar sobre el funcionamiento físico de los motores paso a paso. Como ya mencionó con anticipación mi compañero, hay 3 tipos, ¿no? Que son el de reluctancia variable, el de imanes permanentes y los motores híbridos, que ya es una combinación de ambos. Bueno, los motores de reluctancia variable, estos cuentan con un rotor de láminas de hierro dulce, es decir, de hierro más puro, y las bobinas se magnetizarán, quiere decir que va a pasar el campo magnético por estos, ¿no? Se crearán polos magnéticos inducidos que alinearán con los dientes del rotor, con las bobinas del estator. Los motores de imanes permanentes están formados por, en este caso, este ejemplo que muestro, por 4 dientes de estator y 2 de anato de distintas fases. Se crearán polos magnéticos, la corriente continua alimentará al motor en cada pareja opuesta de las bobinas. Se formará un campo magnético que tiene un polo norte y un polo sur.
Los polos del rotor se sienten atraídos por polaridades giratorias de la bobina. Así que en este caso puede estar girando a 90 grados o ya sea 45, depende de la cantidad de bobinas que se le ponga, digamos. Los motores híbridos, como les dije, esto combina las características del motor de reluctancia variable y los de imanes permanentes. El rotor del motor paso a paso híbrido está formado por una pareja de ruedas dentadas puestas de lado. En este caso, las hendiduras están entre medio de los dientes, quiere decir, hay menos dientes que hendiduras, se puede decir. Entonces, estos, en su momento cuando se alineen, se van a magnetizar, se van a atraer y van a coincidir en un punto, como se muestra aquí en la imagen. Entonces, ese es su principio de esto. Ahora, se puede configurar estos motores mediante el método full step, que es el paso completo. Hay de medio paso y hay de micropaso. El de paso completo consiste en tener activados siempre dos bobinas en un momento. Y al tener dos bobinas activas, aumentamos el flujo de corriente. Por lo tanto, el par de salida de nuestro paso es mucho más alto en el paso completo. Y en el medio paso, consiste en tener activados dos bobinas también, pero posteriormente pasa a una bobina y nuevamente repite, o sea, como que va alternando. Entonces se aumenta la cantidad de pasos y va aumentando la precisión también. Sus movimientos son suaves y lentos, tienen una buena resolución. Y el de los micropasos, también conocido en inglés como microstepping, es más utilizado porque tiene mayor precisión esta configuración, ya que estos motores, mientras más pasos tengan, aumentará la precisión. En este de acá, podemos mover el ejemplo de acá, lo están utilizando acá en uno de imanes permanentes. Entonces, acá el giro es constante y es preciso. Va a una velocidad lenta, movimiento suave y no tiene mucho consumo. Eso sería en cuanto a su característica física. Y le paso la palabra a mi compañera. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. ¿Me lo puedes compartir la pantalla, por favor? Continuando con la exposición, tenemos esta secuencia para controlar motores paso a paso unipolares. Hay tres secuencias para controlar los motores paso a paso unipolares, que son secuencia simple, secuencia en onda y secuencia en medio paso. En secuencia simple es donde en cada paso prende una bobina. Siguiente. Secuencia en onda. En esta secuencia se generalmente recomienda el fabricante en sí en esta secuencia el motor avanza un paso por impulso y debido a que siempre hay algunos o dos bobinas activadas, en sí está activado en cada paso activa o prende dos bobinas. El siguiente. Secuencia de medio paso. En esta secuencia es la resultante de añadir a cada paso de la secuencia anterior, un paso en otro. En otras palabras, es la suma de las dos secuencias, en donde indica, al prender el primero se prende una bobina y luego se prende dos bobinas, una bobina y así sucesivamente. Siguiente. Tenemos aquí motores paso a paso bipolares. Los motores bipolares requieren circuitos de control y
y de potencia más complejos. Como no tienen, no tienen el doble bobina son, o sea, como los unipolares, ¿no? Los motores bipolares ofrecen una mejor relación entre torque y tamaño y peso. Siguiente. Tenemos el código. En este código controla tanto la velocidad y el número de revoluciones y el sentido de giro del motor paso a paso, donde con se programa para controlar en PLC, mayormente se utiliza, por eso se utiliza por código, se lo programa. El siguiente. También tenemos criterios de selección de motores. Primera criterio de selección. El motor debe tener suficiente par motor o torque a retención para mover correctamente el eje de la máquina. Siguiente. Tenemos cómo calcular el mínimo par motor que necesitamos. El cálculo teórico de este valor es muy complejo y influye en gran cantidad de factores como los siguientes. Influye la masa del eje a mover, la velocidad de giro del motor paso a paso, inductancia de las bobinas, no exactitud de los valores de los fabricantes. A veces no viene con exactitud los valores de la fábrica, ¿no? De los motores como para colocar los voltios o para instalarlo. También la transmisión utilizada. También tenemos que tomar un factor que es el rozamiento y con la aceleración deseada, digamos, qué aceleración lo vamos a utilizar. Siguiente. En accionamiento continuo es el caso de aplicaciones que requieren de largos periodos a trabajarse, donde se producen muchas paradas y arranques. Los motores paso a paso ofrecen una mayor precisión en estos ambientes de trabajo. Y en accionamientos precisos, en estos sectores como la automatización industrial y la robótica, necesitamos movimientos exactos para que los servimotores se apoyen en un sistema de PLC que determina los grados exactos a moverse y su repetitividad, digamos. Siguiente. Tenemos rango. Las cantidades más comunes de grado que son 0,72 grados, 1,8 grados, 3,6 grados, 7,5 grados y hasta 90 grados. A este valor de grados por paso, usualmente se lo llama la revolución del motor. Por ejemplo, digamos, si tengo el motor, digamos, que gira hasta 200 pasos tiene y se lo divide entre 360, y este motor estaría trabajando con un grado de 1,8 grados. Eso sería de mi parte. Gracias. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Roberto Carlos Cáceres. Voy a seguir con el siguiente punto, que es aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones más usuales en los motores paso a paso? Está la telecomunicación, la robótica, la automatización y periférico. En la siguiente diapositiva. La robótica. En la robótica están los posicionadores, la máquina de herramientas, el movimiento de cámara. También se aplica en las grandes plantas de industria, como por ejemplo la fabricación de autos, la soldadura, el montaje de envíos de manipulación de materia prima, empaques. También son ideales en su uso. Tenemos también el brazo robótico que lo utilizan muchas veces los médicos para hacer una operación de láser. Con la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la automatización y periférico. En la automatización tenemos, son motores, también se utilizan en las plantas industriales para la automatización, en las maquinarias industriales de plástico. También en las instalaciones industriales, en las instalaciones industriales azucareros,
en la industria de automatización, en la fabricación de neumática y también en las plantas químicas. Los periféricos serían las impresoras, sería la impresora, el plotter, la disquetera. También se utilizan las impresoras digitales, tenemos las unidades de cinta disqueta, también el reloj eléctrico. Con la siguiente diapositiva, por favor. En la telecomunicación tenemos los posicionamientos de antena, también tenemos los drones, los equipos de radio de control. Y la siguiente diapositiva, por favor. También tenemos los motores paso a paso de la reluctancia de variables. Tenemos la maquinaria fotocopiadora, tenemos algunos diseños de lavadora, el temporizador de reloj eléctrico, también tenemos los dispositivos de señalización. La siguiente diapositiva, por favor. Y también tenemos los motores paso a paso en los imanes permanentes. Tenemos los coches y aviones con radiocontrol, tenemos los ventiladores de ordenador, también tenemos los alternadores de auto. La siguiente diapositiva. También tenemos en los motores paso híbrido. Tenemos las impresoras multifuncionales, tenemos los equipos médicos, también tenemos los equipos de automatización de fábrica. Eso sería todo por mi parte. Le doy la palabra a mi siguiente compañero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a mencionar sobre las ventajas de un motor paso a paso. Una de las ventajas del motor paso a paso son que tienen mayor precisión para cada desplazamiento, como por ejemplo en los cabezales de discos duros, en las impresoras, en pequeñas tecnologías sanitarias. También tienen una mayor exactitud en la posición y repetición de los movimientos que hace el motor. El motor paso a paso tiene una excelente respuesta con lo que es el arranque, la parada y la marcha hacia atrás que hace un motor. Es muy confiable y también duradero, ya que no existe contacto con la escobilla. Por lo tanto, la vida útil del motor depende de la vida útil que tiene el rodamiento. El ángulo de rotación del motor es proporcional a los pulsos de entradas que tiene un motor. Tienen un gran rango de velocidad de rotación, ya que responde a la frecuencia de entrada de pulsos digitales, a los que se le hace a un motor paso a paso. También son muy económicos en comparación con otros sistemas de control de movimiento. El motor paso a paso requiere poco mantenimiento. Siguiente, por favor. Les voy a nombrar algunas ventajas de lo que es un motor paso a paso de reluctancia variable. Tiene una eficiencia de transmisiones del 100%. El motor paso a paso de reluctancia variable puede entregar alta densidad de energía a bajo costo, es fácil de operar y es muy rentable. No posee ventajas de un motor paso a paso de imán permanente. Tiene una eficiencia de transmisión de lo que es del 100% y también ahorra costos de mantenimiento. Y también es fácil de operar. Siguiente, por favor. Ventajas de un motor paso a paso híbrido. Tiene una longitud de escalón que es menor, tiene mayor torque, tiene mayor eficiencia a menor velocidad y la ventaja de este motor es que proporciona mayor rendimiento con respecto a lo que es la resolución de pasos, el par y la velocidad. Gracias. Le cedo la palabra a mi compañero. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañero. En las desventajas de los motores paso a paso, la principal desventaja de estos motores son la operación de lazo abierto. ¿En qué consiste la operación de lazo abierto? Más que todo habla sobre que no tiene retroalimentación, por lo que no facilita la automatización del proceso. Aparte de eso, estos son inexactos y poco precisos. A eso es lo que se refiere de lazo abierto.
También la falta de retroalimentación de la posición del motor y su velocidad. Siguiente, por favor. Una de las desventajas más importantes del motor paso a paso es su requerimiento de la energía. El motor requiere energía tanto cuando éste esté parado o cuando esté en movimiento. El par del motor es mayor a las revoluciones por minuto relativamente bajas y disminuyen a altas revoluciones por minuto. Siguiente. En las desventajas que tenemos del motor paso a paso de reluctancia variable, necesitan un circuito especial para su control, generalmente es eléctrico. Sufren de resonancia y dificultad de funcionamiento a alta frecuencia. En las desventajas del imán permanente, tiene muy poca probabilidad de falla de la máquina y es alta. Tiene problemas de mantenimiento y su costo es relativamente alto. Las desventajas del motor paso a paso híbrido. Tiene una inercia superior. El peso del motor es más debido a la presencia del imán que lleva dentro del rotor. Si varía la fuerza magnética, esta efectúa el rendimiento del motor. También es más caro el motor híbrido en comparación al del motor de reluctancia variable. Bueno, ingeniera, para concluir, vamos a mostrar un cuadro resumen de lo que fue, lo que se habló en cuanto a los motores. En sí, como dijimos, son tres tipos los que más resaltan, que son reluctancia variable, imanes permanentes y los híbridos. En síntesis, el de reluctancia variable, su principio físico es la atracción de los polos del estator y rotor a posición con mínima reluctancia magnética. Su rango viene a ser de 90 a 45 grados, o sea, son pasos grandes, digamos, que se da. Su precisión no es tan alta, es de hecho baja, considerada baja, y sus aplicaciones vienen a ser, como ya mencionaron, en máquinas fotocopiadoras, dispositivos de señalización, temporizador de reloj eléctrico y más. Los de imanes permanentes, su principio físico se da, del estator se conforma de dos polos desvanados y los polos del rotor son imanes permanentes, ¿no? Y su principio es por electromagnetismo, digamos, que se van generando dentro de este. Aquí su rango de precisión aumenta, va aumentando gradualmente, ¿no? En estos tres. Este es de mediana precisión y su rango medio, sus parámetros, es de 7.5 a 15 grados. Esto por pasos, ¿no? Que ya lo mencionó la compañera, que se saca de los 300 grados dividiendo entre estos grados de precisión o dividiendo entre los pasos que querramos darle a la configuración. Sus aplicaciones se da en coches y aviones de radiocontrol, en los ventiladores de la computadora, de las computadoras, ¿no? Y alternadores de auto también. Ahora de los híbridos, los motores híbridos, que era una combinación de características de los dos ya mencionados con anticipación. Estos tienen un rotor de imán permanente y un estator dentado. Esa es la combinación en sí, del principio físico. Su rango aquí va de 0,9 a 3,6 grados, en un rango, ¿no? Más o menos. Y su precisión es alta. ¿Por qué? Por incluso la mayor cantidad de dentaduras que tiene, el movimiento como es lento, entonces hay menos probabilidades de errores y mayor control de esto. Y normalmente se utilizan para impresoras multifuncionales, equipos médicos y equipos de automatización de fábrica. Y eso sería. Ingeniera, vamos a pasar un pequeño juego para que los compañeros respondan ya. Ahí se los paso y ahí les doy el código para que puedan entrar.
Le doy unos segundos para que entren y lo inicio. Ya se van uniendo. Ya. Ya, le voy dando a iniciar para antes de que se corte nuestra reunión. Listo, pueden ir respondiendo. Y acá, ingeniera, y le paso a ver quién ganó. Ya acabó, ingeniera, me salió que la primera fue la compañera Luciana Castillo. Ya. ¿Ya? ¿Quién más? Luciana Castillo, Valentina Vargas y Cuellar Stephanie. Los tres primeros. Cuellar, Stephanie. Stephanie y Valentina, ¿qué? Vargas. Ya. Esos fueron los tres primeros. Bien. Hay preguntas, se va a cortar ahorita. Volvemos a entrar para terminar con las preguntas. Yo, ingeniera. Karen Ya, Chavín. Karen. ¿Es posible que el motor se salte los pasos? Yo le puedo responder, ingeniera. Ya. Sí es posible cuando el motor, por ejemplo, no se le hace un mantenimiento y está sucio, y por ejemplo ahí se le puede empezar a saltarse los pasos, ¿no? Y bueno, para evitar esto hay que hacer un ajuste de todas las piezas y empezar a hacer un mantenimiento, ¿no? Para que pueda tener un mejor funcionamiento, y también puede ser porque tiene una aceleración muy alta. También por su aceleración que es alta, el motor puede empezar a saltarse pasos, ¿no? Por eso es que es clave específicas que vayan a hacer paso a paso. Por ejemplo, en una cinta transportadora va una botella y avanza un paso, otro paso y otro paso, ¿no? Entonces, para ese tipo de actividades o procesos se utiliza bastante estos. ¿Quién más va a preguntar? Yo, ingeniera. Ya. Yo, ingeniera. Teresa. ¿Cuál era la diferencia entre motores unipolar y bipolar?
Yo voy a responder, ingeniera. Ya, responda, niña. Dice, es la diferencia en los unipolares, la corriente circula siempre en el mismo sentido en cada bobina, mientras en la bipolar el corriente sigue una secuencia alterna que cambia el sentido de la intensidad. Lino Moscoso Moira. Andrea, por favor, su audio. Silencio. Ya. Continúe, María Eugenia, o ya terminó de responder. No Le decía, ingeniera, la diferencia entre unipolar y bipolar es en los unipolares la corriente circula siempre en el mismo sentido. Y mientras en los bipolares el corriente sigue una secuencia alterna que cambia el sentido de la intensidad. Ok. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta, ingeniera. Mi pregunta sería, ¿por qué se calientan los motores paso a paso? Yo le puedo contestar, ingeniero igual. Normalmente los motores paso a paso se calientan, como dije anteriormente, porque le ponen mucha velocidad y gracias a esto el motor se calienta, ¿no? Es mejor que lo hagan a velocidad estándar, porque cuando se lo pone a velocidad alta empieza a calentarse y es donde empieza a tener fallos y puede que se salte pasos, como preguntó la anterior compañera. Así es. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta, ingeniera. Ok. ¿Cuántos pasos es capaz de dar un motor paso a paso en una vuelta? Yo puedo responder, depende cómo lo configuren, y también depende la cantidad de bobina que tengan, ¿no? Entonces puede llegar a dar incluso simplemente 4 pasos, desde 4 pasos hasta 500 pasos, digamos. Ya se modifica el ángulo. Puede ir desde 90 grados en 4 pasos, y ya en 500 pasos puede ir un ángulo de 0,72. A ver. Inge, buenas tardes, igual tengo una pregunta. Ya. ¿Por qué seguir usando los motores paso a paso, ya que cada uno tiene sus desventajas? Como hemos visto, cada motor tiene sus ventajas y desventajas. Un ejemplo le voy a poner, compañera, por ejemplo, un torno convencional con un torno CNC. Las dos máquinas van a hacer las mismas operaciones, pero la desventaja de la máquina convencional, que no va a ser precisa, ¿ya? A comparación del CNC, que va a ser mucho preciso, en eso sería su desventaja, ¿ya? Tienen las mismas operaciones, pero siempre va a haber una variación. Ya, a ver, ¿qué es la reductancia, chicos? Tanto que han hablado. Bueno, nadie. La reductancia es una resistencia, pues, ¿no? Es lo que ustedes han explicado tanto ahí, la resistencia de un paso al otro, para que haya y se cree el flujo magnético y empiece a generarse ese campo magnético y el motor empieza a girar. Eso es la reductancia. ¿Qué es el torque? El torque es el giro que da el motor. Bueno, ¿qué se llama? La de dentaduras puede ser, el rotor. Es una fuerza que se aplica para que gire el motor. Eso, ya, gracias. Ok.
Ayala, Arevalo, Carlos Alberto. Carlos Junior. Ok. Bien, chicos, acá vamos a quedar lunes próximos grupos. ¿Cuántos grupos son? Creo que son 17. Sí, ingeniera, 17. Estamos en el grupo 13, 4 más, quiere decir 2 clases más. Ya, el día lunes continuamos. Que estén bien, cuídense. Hasta luego, ingeniera. Ya no les voy a decir cómo expusieron, cómo hablaron, qué, porque ya hemos ido corrigiendo. Solo les quiero decir de que mejoren las exposiciones. Están muy aburridas, no atendemos, pocos están acá. Si bien solo lo veo acá, los 5 o los 6 que han expuesto, los demás ni sabemos si estarán ahí. Me imagino que los que preguntan sí, los que participan en algún juego que hacen sí, pero los demás ni tengo idea si están ahí o no, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Así es las clases. ¿No? Entonces, si están, yo quisiera verlos, pues, no es ahorita que ponen recién Fernando, Brian, o Fernández, Azcarra, Caleb, ahorita recién la estoy viendo, bueno, Stephanie ha estado participando, Valeria también, creo, ¿no? Pero es que sería bueno. el internet con la cámara encendida se pone inestable a veces. Pero cuando no están exponiendo, no importa si es estable o inestable, pues en realidad serían los que están exponiendo los que tienen que preocuparse de eso, ¿no? Que tengan un buen fin de semana, chicos, que estén bien, cuídense. Antes de irnos, quisiera que por favor hagan algún grupo para que participen en la actividad que es de la carrera, para esa, ¿cómo se llama? Esa integración industrial. Esa integración. Ajá. Por favor, si es que van a hacer grupos, por favor me avisan porque vamos a tomarlo en cuenta también porque al final es una actividad de la carrera y si no participamos nosotros como carrera, entonces va a estar desierta. ¿No? Hay que tratar de incentivar a que todos participen. Si hay más de 2 grupos, no importa. Si van a bailar, si van a preparar una comida, si van a hacer un juego. Varios me han estado escribiendo. Alguien creo que juega ping-pong, debe ser capísimo o capísima la chica, pero bueno, participen en algo, pues, ¿no? Intenten, por eso se llama integración. Ya hemos estado con la pandemia muy alejados y sería bueno que empecemos, ¿no? Obviamente cuidándonos y siempre manteniendo los protocolos de bioseguridad, porque ustedes saben que ahorita está una nueva variante en el medio y hay que cuidarnos, pues no es la única forma. Así como me ven a mí, miren acá en mi oficina estoy sola, pero estoy con mi barbijo, porque así está mi protocolo escrito, entonces no me lo puedo quitar yo, ¿no? Entonces sí, hay que ver, ¿no? Y hay que cuidarnos, pues, ¿no? Entonces, traten de que hasta lunes, yo creo, de formar sus grupitos y si pueden participar, háganlo, chicos, ¿no? Hay que ir ese día a apoyar esa actividad porque de eso va a depender el éxito de esa actividad que está haciendo el ingeniero. ¿Ya? Que estén bien, cuídense. Tengan un buen fin de semana. Hasta luego, ingeniera. Chao, chicos.